El otro tema se las trae porque la presidenta electa Laura Fernández no dijo en la entrevista del pasado 12 de febrero aquí en Nuestra Voz que continuará con la eliminación de plazas que ya no se necesitan en el sector público y que iba a solicitar un balance del estado de las reestructuraciones institucionales impulsadas durante la actual administración por medio del Ministerio de Planificación. Doña Laura nos decía que Mideplan ya tiene los datos, los cuales muestran que desde mayo se han aprobado varios procesos de reorganización administrativa en distintas entidades públicas y ella misma nos remitía a Jorge Ortega, jefe de la Unidad de Reforma Institucional de Mideplan. Él está con nosotros. Don Jorge, muy buenos días. Nos informan que han aprobado 152 reorganizaciones en los últimos 4 años. Estas reorganizaciones necesariamente implican eliminación de plazas o reducción del personal. Cuéntenos, adelante. Buenos días, doña Amelia, y buenos días a su estimable audiencia. En realidad, un proceso de reorganización, que es lo que nosotros definimos, no siempre requiere la prescindir eventualmente de personas. Estos procesos eventualmente lo que requieren es que la institución se adapte a las necesidades de su entorno, a la normativa y otro tipo de aspectos para brindar mejores bienes y servicios. Entonces, no en todos los casos estos procesos de reorganización pueden, ¿cómo se llama?, requerir prescindir personas. A veces se puede ser que se ocupe trasladar personas entre algunos departamentos o crear plazas para Bueno, cumplir con esos fines. pero el tema está en más bien no crear más plazas, y más que ahora viene la inteligencia artificial. El tema está, don Jorge, en que hay que revisar la necesidad o no de muchos puestos que podrían no tener ningún objetivo en este momento y habría que prescindir de ellos. Como Sí, también se discute el tema de cerrar instituciones, o sea, eso es un tema que está vigente y eso va a implicar que mucha gente se vaya para la casa. Así funciona. sí, efectivamente, en esta búsqueda de la eficiencia y eficacia, la institucionalidad para brindar soluciones reales a las personas y sus necesidades, eh, sí puede existir la posibilidad de que en estos procesos de reorganización se vaya a requerir prescindir personas o estas personas no necesariamente, porque ha pasado, y así pasa a veces cuando se cierra tal vez una institución, no se prescinde del 100% de las personas, sino que se busca alguna otra institución en la cual estas personas, por sus capacidades digamos, pueden servir. Pero este proceso lo realizan propiamente las instituciones, están en este constante análisis para ver cuáles plazas pueden prescindir, cuáles plazas eventualmente pueden crear, y está muy asociado a lo que usted ahora veía en su programa con el tema de esta ley, bueno, la posible ley de estafas, donde las mismas personas de la SUGEP decía que eventualmente podrían requerir personas para las funciones que les iban a dar, que eso puede pasar, pero no siempre pasa en todos los casos. Y sí, en esos procesos puede prescindirse de personas. Ok, cuéntame de plan con indicadores para medir si estas reformas han mejorado, exacto, la eficiencia, el ahorro o la calidad del servicio público. En la actualidad lo que hace mi plan es que le pide un informe de evaluación a cada institución una vez que se ha pasado el plazo para implementar una reorganización. Aquí nada más, digamos, mi plan tiene tres tipos de reorganizaciones: integral, en donde afecta al más del 60% de la institución; parciales, que afecta menos del 40%; y las que son por ley, que de una ley específica de los diputados se establece un tema. Para cada una de estas reorganizaciones, mi plan da un plazo para implementarla. Cuando es integral es un año, cuando son parciales son 6 meses y también por ley son 6 meses. Una vez que pasan estos plazos, las instituciones tienen que remitir a mi plan un informe indicando los principales resultados de esa implementación, y mi plan lo analiza para ver si efectivamente cumplieron con esos propósitos. La presidenta electa es una técnica de todo este tema del que estamos hablando, pero cuando yo la entrevisté no contaba con una información
sobre la que le voy a preguntar ahora a don Jorge Ortega. Eh, ¿Cuál es el margen de acción de Mideplan en estos procesos, tomando en cuenta que las decisiones en recursos humanos son competencia de cada entidad y no de una sola? ¿Cómo van a hacer con eso? Ok, el margen de acción de MIDEPEN es que MIDEPEN es un rector técnico. Lo que dice la normativa es que las instituciones, y así está por constitución y por la ley general, ellos se organizan conforme a sus necesidades. Sin embargo, MIDEPEN entra, después de que ellos hacen un informe técnico, a analizar si esas necesidades, bueno, esos cambios que están planteando, desde el punto de vista técnico, tienen como fin mejorar los servicios. Entonces, ahí es donde MIDEPEN determina si lo que están planteando lo avala o no lo avala. Eh, pero MIDEPEN, digamos, en este marco, digamos que ahí siempre son cambios a la estructura, un tema de gestión propiamente, pero MIDEPEN sí no avala propiamente, digamos, el eventual despido de personas. Eso ya queda, o la contratación, si fuese el caso de personas, sino que ya eso es un tema que lo ve cada institución al interno. Pero MIDEPEN sí Claro, puede que rechazar algún proceso. Claro, entonces digo yo, ¿para qué hacer tanto trabajo y tanta cosa cuando se saben varias cosas? Que sobra personal, que hay personal que no hace bien su trabajo, que hay instituciones en que se convierten en instituciones que se pasan premiando los pegabanderas, o sea, todo ese tipo de cosas que la opinión pública conoce y que habla de eso se vuelve un gran problema político y no técnico, porque vea que usted mismo me lo dice, usted puede técnicamente decir que tal cosa, y si viene la institución y se dio guarde, yo ocupo más bien 10.000 empleados más, y entonces ahí cómo van a hacer. Digo yo, entiendo también que doña Laura es una mujer que conoce del tema y que tiene bastante claro el rumbo en cuanto a lo que hay que hacer en la empresa pública para hacerla más eficiente, para hacerla mejor gestionadora y para, sí, para los que no trabajan, no hacen, no son necesarios, pues no estén en la empresa pública. Okay, ¿Cómo hace? ok, vamos a ver. Cuando ya se trata, porque estamos hablando de un tema propiamente de plazas, la creación o eventualmente la limitación en creación de plazas, eso lo determina la autoridad presupuestaria a través de ciertos procedimientos administrativos. Y ahorita en este momento la creación de plazas casi que está reducida al mínimo, no, casi que no es posible crear plazas, solo en algunos casos y algunas instituciones que son necesarias que se creen, tipo el Ministerio de Educación, Seguridad, por diferentes temas, pero en la mayoría de instituciones la creación de plazas por esos lineamientos están restringidas. Igual para la creación de plazas se siguen una serie de procedimientos, igual que determina la autoridad presupuestaria, para limitar este tipo de aspectos que usted menciona, donde las personas se contraten por méritos y por necesidad propiamente de la institución, si es que se requiere. Y lo mismo sucede cuando se ocupa, como dice usted, que puede haber personas que no están dando realmente los resultados, entonces también hay procedimientos, a veces hay que mejorar esos procedimientos para prescindir de estas personas. Porque sí, es lo que usted dice, hay personas que hacen bien su trabajo y hay personas que evidentemente no lo hacen como deberían y hay que ver cómo se soluciona este tipo de cosas desde el punto de vista de recursos humanos. Bien, porque me parece a mí que eso es un asunto, o sea, uno valora que técnicamente se está haciendo esa evaluación y que ojalá que pasara, no porque quiero que nadie se quede sin trabajo, sino que porque la gente que no es necesaria o la gente que está ahí por politiquería o la gente que no debería estar en esos puestos de trabajo, se despidan y que se pueda atraer gente si hacen falta gente mejor preparada, con otra visión, con otra acción diferente, ¿verdad? Porque todo hay en la viña del Señor. Pero entonces que este trabajo técnico tenga sentido, ¿verdad? Don Jorge, que tenga sentido para que la gente diga, bueno, aquí vimos tal cosa, en esta oficina hay un jefe
y hay 4 subalternos. El jefe se ausentó tanto tiempo y los 4 subalternos siguieron trabajando y entonces dice uno, ¿y haciendo qué? Si no estaba el jefe que daba las órdenes y lo hacía. O sea, todas esas cosas de cuentos que hay aquí en este país. Entonces, ¿cómo valora usted que ha conversado, porque inclusive doña Laura lo planteó en esa entrevista, cómo valora usted eso, que se reciba el trabajo técnico con la importancia que tiene y que nos sirva de algo y no que se quede en el tapete, porque por otro lado cada institución venga y refuerce que no, que Dios guarde, no le toquen a nadie porque más bien le falta gente. Ok, sí, digamos, como menciona o mencionó la señora presidenta electa, doña Laura, Mideplan maneja bueno, igual Mideplan tiene una rectoría en el tema de la modernización Ajá. del aparato público. Entonces Mideplan, en esa asesoría, en ese acompañamiento a las instituciones, busca que esto se mejore de alguna manera, porque como menciona usted, y es un tema también que en el sector público se ve mucho, si eventualmente yo tengo un empleado que considero que no es el idóneo, despedirlo hay que hacerlo de una manera, o prescindir de él hay que hacerlo de una manera muy documentada para que realmente esto posteriormente no se retrotraiga, digamos, porque a veces es un tema complicado en comparación, Sí. digamos, con el sector privado. Ujú. Entonces, lo que se busca es, a través de diferentes indicadores, metas y otro tipo de aspectos que también están asociados a la evaluación de desempeño, llegar a demostrar que, si fuese el caso, el despido de esta persona o la contratación de otra persona responde a temas meramente técnicos de necesidad para la prestación de un buen servicio público y no a otros aspectos que son los que usted menciona, que pueden ser de índole político o personal o nepotismo, si fuese el caso, digamos, que puede llegar a suceder. También, Entonces, también. mi plan en ese manejo busca que esta mejora o modernización de las instituciones se base en datos, en información y, como mencionó usted, ver también si algunos sistemas se pueden subsanar con inteligencia artificial, con algún software o con algún otro tipo de Claro. instrumento que lo haga más fácil y más eficiente en pos siempre de un mejor servicio público a la ciudadanía. No, y eso se viene, eso ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Y va a haber que hacer conciencia también en eso. Y la preparación de un empleado público más técnico. O sea, hay un montón de cosas que están ahí en la vista de la gente. La inteligencia artificial es un tema que está, no llegó para irse, llegó para quedarse y para implementarse. Y eso de una u otra manera va a terminar incidiendo en ese trabajo que están haciendo ustedes. Qué dicha que dice usted que lo están tomando en cuenta. Sí, digamos, en el tema de modernización siempre, y es la parte que nosotros siempre hemos dicho, todo se puede hacer de una manera mejor, aunque ahorita pensemos que lo estamos haciendo bien, siempre va a haber una mejor manera de hacerlo, ya sea incorporando tecnología, inteligencia artificial, algún otro tipo de instrumento que sea necesario, y este tipo de cosas son relevantes en el ministerio, no solo para el tema puntual que estábamos viendo, el tema de las organizaciones administrativas, sino también, como usted mencionaba, en la conformación general del Estado, donde usted también mencionaba que puede haber instituciones públicas que al día de hoy, digamos, ya hayan perdido su norte o sus funciones hayan trascendido y se pueden eventualmente fusionar con Así, otras, así. porque es un tema, digamos, que tenemos en estar en un constante análisis de este tipo de aspectos, porque el Estado hay que mejorarlo y, como les menciono, esta mejora tiene que ir en pos de los servicios que percibimos nosotros como ciudadanos. ¿Qué implica que se hayan aprobado 152 reorganizaciones en los últimos 4 años? ¿Cuál ha sido la respuesta a la decisión de estas reorganizaciones? ¿Cómo la han recibido las instituciones? Ok, el tema de las organizaciones por lo general es muy dinámico. La premisa siempre es que las instituciones son, llamémoslo nosotros, organismos vivos, donde siempre están en un constante cambio y tienen que estar en un constante cambio. Eh, Cada 4 años, cada año, nosotros recibimos en promedio unas 30, 40 reorganizaciones. Y las instituciones lo que muestran con este tipo de procesos es buscando una mejora
eficiencia en el uso de los recursos y poder brindar un mejor servicios a la gente. En algunos casos esto lo que implica es fusionar dependencias, que eso sí ha pasado, en algunos casos se ha creado algunas otras dependencias y ya la recepción que han tenido algunas instituciones depende a veces de ¿cómo se llama? A veces de las mismas personas, porque hay personas que sí, como menciona usted, están anuentes a ese cambio, han determinado dentro de la misma institución, saben que hay que hacer cambios, pero también hay personas que este cambio tal vez consideran que los ha afectado, tal vez no tienen tanto, no lo reciben de tan buena manera, pero es propio de nosotros como seres humanos. El cambio, aunque sabemos que es una constante en nuestra vida, a veces no lo recibimos correctamente. Y con esta gente en particular que me han movido, que han acomodado, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Cómo están los resultados? Ok, ahí sí, doña Amelia, ese tema sí se escapa de mi conocimiento porque ya la implementación propiamente de las reorganizaciones en sí ya es una competencia de las propias instituciones. En los informes que nosotros hemos recibido, eh, sí han dicho, digamos, o al menos las instituciones han demostrado que han obtenido algunas mejoras en su prestación de servicio, han podido utilizar mejor los recursos, han podido determinar algunos aspectos, siempre para mejorar el servicio que se le brinda a las personas. Pero, digamos, los resultados que hemos obtenido sí muestran, digamos, que han tenido avances en su eficiencia y eficacia. En este momento, ¿cuántas, si lo tienen, números, reorganizaciones más están llevando adelante? Ok, en este momento no tenemos un proceso, bueno, tenemos un proceso de reorganización, en este caso es con una prevención, que es el único que tenemos en la actualidad, pero esto se debe mucho a que hay un decreto que limita hacer reorganizaciones administrativas 3 meses antes de cambio de gobierno. Esto para eventualmente que sea la nueva jerarquía la que determine si el proceso que se va a implementar va a ser el correcto o no, o va a mejorar los servicios o no. Pero en este caso ahorita solo tenemos uno en prevención y sí conocemos de otras instituciones que han venido analizando la realización de, bueno, que piensan presentar procesos de reorganización, pero formalmente solo tenemos uno ahí en análisis, por decirlo de alguna manera. Ok, pero si no me equivoco, es una indicación que tienen en el plan de trabajar en eso. Está bien lo de los 3 meses por tema político y toda esa cosa, pero sí hay una indicación de hacerlo con el fin de propiciar cambios en el sentido de hacer un Estado más efectivo, más eficiente y por tanto más pequeño en la medida de lo posible y no como aquí, que cada vez que se habla de algo es meter más gente y meter más gente. Ahora con el tema, por ejemplo, de que hablábamos de poder, porque es que no puedo decir que se va a acabar el tema de las estafas, pero intentar parar el tema de las estafas. Hablaba con algunos bancos y el movimiento de personal que tienen que hacer y la traída de personal que además debe ser experto en ciberseguridad, para decirlo de alguna manera, súper experto en ciberseguridad, va a ser enorme. Entonces, eso para hablar de este tema en concreto, pero eso puede pasar en muchas partes en que haga falta gente, como en la fuerza pública, y en otras que no haga falta gente. Sí, es un análisis que se hace constantemente. De hecho, digamos, ahora que usted lo mencionaba, eh, y para ahondar un poco más, mi plan, digamos, tiene en el tema de modernización, tiene como dos grandes vertientes. Una vertiente que llamémoslo micro, que es el tema de las reorganizaciones administrativas, que está relacionado a mejorar la institución que ya existe, el aparato que ya existe, para ver cómo se hace más eficiente y eficaz. Y tiene otra vertiente que le llamamos más macro, más de lo que la gente conoce más como reforma al Estado, que es la parte que usted menciona de analizar la institucionalidad en su conjunto para ver eventualmente dónde hay duplicidades, si realmente, bueno, ahorita son 18 ministerios, si realmente deberían ser 18, deberían ser más, deberían ser menos, Ah, no debería ser menos. analizar otro tipo de elementos, pero también nosotros lo que como plan buscamos, y el ejemplo que usted mencionaba, era determinar también
y así se lo hacemos ver a las instituciones. Usted tiene una nueva función. ¿Realmente usted ocupa crear estructura, crear una institución, o realmente ocupa contratar personas para solucionar esa necesidad? ¿O lo que usted ocupa es dotarles de un software, un equipo o algún otro tipo de elemento que es más eficiente, más eficaz? Puede ser un poco más caro tal vez, pero de la única, o sea, no toda la solución es crear personas o crear puestos o crear instituciones. Muchas soluciones radican en algunas soluciones más pragmáticas, más de que ocupamos un software o ocupamos, y a veces pasa mucho, no tenemos mucho, del problema está en la falta de coordinación. Entonces a veces nos pasa mucho de que lo que usted y yo, tal vez por dar un ejemplo, no nos conversamos y ponemos una persona en el medio que nos ponga a conversar. Uno dice, no, esa no es la solución. La solución es hablar con doña Amelia, con don Jorge, a ver cuáles son los problemas y buscar la solución para que ellos dos se hablen. Pero a veces buscamos una solución muy compleja, entonces mi plan lo que busca es en estos análisis buscar múltiples soluciones y ver cuál es la mejor para el tema, porque a veces las soluciones más bien complejizan el problema en vez de solucionarlo, al Sí, menos algunas que se plantean. por eso es que yo le decía que de acuerdo a lo que entiendo, de acuerdo a lo que entiendo, es más, hablamos de eso, inclusive en esta entrevista con doña Laura es del criterio que hay que revisar y también hay posiciones, supongo que también dentro del nuevo gobierno, de que si hay que cerrar o no hay que cerrar instituciones, si hay que revisar tal cosa o los resultados de la otra, o sea que eso llegó para quedarse también, ese espíritu que usted está coordinando ahora, de buscar, de ver, de analizar técnicamente para no hacerle daño a nadie, de propiciar que gente que no, que tiene que formarse mejor para quedarse en el puesto en el que está porque no está preparado y porque ya la inteligencia artificial se lo llevó en banda, digamos, lo haga. Me explico, o sea que hay un movimiento y una idea de que no podemos seguir pagando salarios públicos cuando la plata no alcanza para nada y sobre todo enormes salarios públicos y sobre todo no, es que este país es de chiste, no, discúlpeme, don Jorge, pero aquí pasa cada cosa que dice uno, bueno, hoy en la mañana que estaba hablando del tema de la Universidad de Costa Rica y lo que le está exigiendo la Universidad de Costa Rica al rector de la universidad, en ese momento, y me decía una persona, pero de ahí doña Amelia no ha hablado de esto, tienen razón, en ese, ¿cómo se llama? En ese momento la persona me decía, aquí estoy leyendo en el periódico La Nación, porque así me lo dijo, eh, eh, que va más allá, que el tema es muy serio, lo que está pasando es muy serio y que se está esperando una respuesta para hablar de que en las universidades públicas se gastan la plata del presupuesto y de la plata de los costarricenses, que se suponía se debería gastar para otras cosas que no sean pagar carne, vino y ensalada a invitados. Se les da un gallo si fuera el caso, cuando anden ahí en la visita o se les da un pastelito con un fresco, que yo tampoco veo necesidad de que se haga. Pero en fin, la más quiero compartir esto para que con usted, porque tal vez a veces la gente no entiende y dice, ay, no, es que no se trata de sacar gente, no, se trata de cerrar ministerios que no sirvan, se trata ¿verdad? De que esas cosas, a ver, dice. Por acá le comparto Sindicato del Trabajo. Bueno, pero no lo puedo leer jamás. El Poder Judicial, un comunicado del Poder Judicial. Ahora lo voy a leer a ver si amerita para el día de mañana. Y bueno, entre tantos mensajes, se me fue totalmente el mensaje que le quería leer a usted. Qué pena, porque era interesante. Y van a ver porque me llamaban la atención, como diciendo, hey, doña Amelia, no está. Les voy a pedir a los compañeros que me apoyan que lo busquen. Están hoy en el periódico La Nación y tiene que ver con la Universidad de Costa Rica y tienen que ver con los gastos de la Universidad de Costa Rica. Y tiene razón, la gente está viendo muchas cosas que pasan que ya no quiere y no le gusta que pasen. Y una de esas
Bueno, es cómo se gastan los dineros públicos. Si se abren más instituciones, cada institución tiene que tener un ministro, un viceministro, 4 gerentes, 7 jefes, y ya se fue todo el presupuesto de la institución. Todo ese tipo de cosas que hay que ir arreglando. Bueno, yo entiendo que parte de eso son preocupaciones que lleva la presidenta electa. Así que vamos a ver, don Jorge, porque este trabajo de ustedes va a servir mucho también, ¿verdad? Para poder tomar la decisión, y no va a ser que de pronto más bien hace falta gente en todo lado, porque creemos, lo voy a decir, porque aquí lo hemos analizado muchas veces, que no necesariamente. Y viene la inteligencia artificial, que va a ser muy buena para poder controlar y para poderla tener gestión. Una gente se puede quedar, otra gente no, y eso no lo digo yo, lo dice el mundo que está viviendo esa realidad. ¿Y por qué Costa Rica no? Si Costa Rica es parte del mundo y de esa realidad, y tiene que tener la inteligencia de usar la parte artificial que nos da la tecnología para mejorar nuestra gestión y darle mejores resultados a los costarricenses. Pero digo yo, don Jorge, ahí lo dejo con su trabajo. Ojalá que tengamos resultados. Pienso que en unos meses habrá más resultados de cómo se está dando esta reorganización, porque lo dijo doña Laura, pero mucha gente lo considera importante, es necesaria. Don Jorge, buenos días, que tenga un lindo día. Doña Amelia, muchas gracias. Y como les mencionaba, desde el Ministerio de Planificación siempre estaremos anuentes a proponer mejoras que siempre vayan en pos de brindar mejores bienes y servicios. Y estamos en un constante análisis de esta institucionalidad y su conformación, siempre buscando eso. Porque como dice usted, y nosotros siempre hemos visto, la solución no siempre es la creación de nuevas instituciones o la creación de nuevos puestos o eventualmente el despido de nuevos puestos, sino las soluciones a veces son más sencillas de lo que a veces dimensionamos. Ah, Y claro, evidentemente lo que usted menciona, esto al final lo que puede generar es una disconformidad de la misma ciudadanía con los servicios claro. y para el Estado eventualmente eso no es correcto porque el Estado estamos para servirle a la gente. Sí, claro, pero hay mucha gente eso es lo que yo insisto, para que después, llegado el momento, la gente diga que no toquen a nadie, que no toquen a nadie. No, la gente que trabaja bien, que está preparada, tiene que estar en el Estado costarricense ganándose un buen salario y dando lo mejor de ellos desde la empresa pública. Así es. Y los que no, pues no. Vean lo que dice aquí, por ejemplo. La Universidad de Costa Rica, eso es noticia de hoy, aprobó millonario retroactivo de anualidades pese a alerta de la Contraloría General de la República. Esto es lo que me habían mandado. Y oiga usted, para que le dé un infarto, no se tome el café todavía, el Consejo Universitario de la UCR habla mucha paja y que queremos ver en qué se gastó la plata de los almuerzos. Pero oiga, aprobó distribuir, a ver, quiero leer bien para no equivocarme, son tantos millones que dice uno, ay Dios mío, aprobó distribuir 7.873 millones, Costa Rica, 7.873 millones entre sus funcionarios para reconocer un pago retroactivo de anualidades, pese a que la Contraloría General de la República advirtió al rector de que el desembolso es contrario a la ley. ¡Uy! Y la universidad, que debería cumplir con la ley y decir que hay que respetar la ley, ¡uh! Ahí va. El 25 de noviembre, el Consejo Universitario acordó una modificación presupuestaria destinada a reconocer las anualidades que no se pagaron entre el 2020 y el 2022 por la emergencia de la COVID. En aquella época, la Asamblea promulgó una ley para congelar el incentivo en el sector público a fin de atenuar las consecuencias económicas de la pandemia. 7.873 millones entre sus funcionarios. ¿Que en este país sobra plata? Yo creo que no. Que en el presupuesto de la República tenemos para hacer confeti, no. Cada cosa en su momento y en su lugar, bajo una advertencia que hace la Contraloría de respetar la ley, el Consejo Universitario, como es platica para todo el mundo, y eso va votos también a la hora de elegir a las autoridades en la universidad, aprueba eso.
Es un aporte mío, don Jorge, pero le agradezco mucho que nos haya atendido y que podamos hablar del tema.